Entonces, con la lectura de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Esa es nuestra base de hoy, Efesios 4, del 1 al 16. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Acabamos de leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Amén. Dios bendiga esta su palabra. Ya hemos orado y hemos pedido al Señor que nos acompañe en lo que va a ser este estudio. No hay ningún otro pasaje de la Biblia que describa mejor a la iglesia en acción que Efesios 4, 1 al 16. ¿Ya? El Señor, pasamos de una muestra de la gracia de Dios en el 1, en el 2, en el 3, en los 3 capítulos anteriores, ¿cierto? A una explicación de lo que sería, pudiésemos llamarle, las consecuencias de la gracia. ¿Cierto? Hemos tenido tanta gracia abundante y ahora pasamos a lo práctico. ¿Qué pasa con esa gracia? ¿Qué pasa con eso que recibimos? ¿Ya? Ahora viene todo este cambio, ya las consecuencias de la gracia. Hay una instrucción ética del apóstol Pablo que usa una palabra que para nosotros como evangélicos es muy conocida. Nosotros hablamos de la palabra caminar o andar. De hecho, los evangélicos acá en Chile, sobre todo los que tenemos extracción pentecostal, decimos, no, mire, yo camino de hace unos 20 años. Es muy divertida esta conversación entre evangélicos porque la gente no la entiende. Hola hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Usted es casado? Sí. ¿Y su señora camina? Eso es una conversación que solamente los evangélicos van a entender. Claro. Porque claro, la gente va a decir, pero ¿cómo no va a caminar si a menos que sea discapacitada? ¿Cierto? No, pues camina quiere decir que va en la fe, que lo acompaña en la fe. Eso nosotros lo manejamos al revés y al derecho. Pablo ocupa la palabra andar, fíjese, la palabra peripateo, ¿ah? Para los que están estudiando ahí griego en el instituto, que tiene que ver con, es igual que vivir, ¿ah? Se ocupa de manera indistinta, andar y vivir, porque la vida cristiana también es un camino, es un caminar en la fe. Entonces la enseñanza ética de Pablo acá, del 4 en adelante, ocupa mucho este verbo que es andar. Por ejemplo, vamos al 4.1, con el que partimos acá, ¿cierto? ¿Cómo dice la Reina? Vamos a comparar aquí la NBI con la Reina Valera. ¿Alguien tiene la Reina Valera 1960? ¿La leo? Ahí, está bien ahí que se ofrezcan. Hermana Jenny, hermana Jessica. Ya. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Perfecto. Andéis, ¿cierto? Así Andéis. ocupa la Reina Valera.
en su estilo clásico, ¿cierto? De español clásico del siglo XVII, ¿cierto? Precioso. Pero la NBI dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera. Andar y vivir, acá en este caso son sinónimos y apuntan a lo mismo, a la vida cristiana. Anden como es digno del llamamiento con que han sido llamados. El versículo 17 del capítulo 4, por favor, alguien que lo pueda leer, no importa la versión que lo lea. Yo, Adelante, mi hermana. 17. Sí, del 4:17. Acá. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Exactamente. Ahí ocupa de nuevo este verbo, andar. Andéis. No andéis como los gentiles. La NBI dice, ya no vivan con pensamientos frívolos como los paganos. Los paganos en este sentido son equivalentes a gentil. Capítulo 5, versículo 2. Avancemos rápidamente. ¿Alguien que lo pueda leer? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se Anda. entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muchas gracias, hermana. Andad en amor. ¿No ve? El 5:8. 5:8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire cómo se va repitiendo, es el mismo verbo, andar, andar, o vivir, vivir, vivir. Ande como hijo de luz, viva como un hijo de luz. A eso está apuntando Pablo. Y el 5:15, por favor, ahí con eso cerramos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ay, 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 ese es un versiculazo ese. ¿Ah? No ande como tonto, hermano. ¿Ah? No, ande como necio, ande como sabio. Mire qué interesante. Que ocupa el mismo verbo, ya nos quedó absolutamente claro. 5S ocupa, y más Pablo en esta epístola. Tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver cómo enfrento la ética cristiana, con el resultado, como decíamos aquí recién, con las consecuencias de la gracia. Es muy bonito hablar de la gracia. Fantástico, salvación por gracia, por medio de la fe, gloria a Dios por eso. Una base teológica fuerte tenemos. Nuestra vida está anclada en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no por nuestro esfuerzo, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con eso? La consecuencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con esta realidad maravillosa? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ahí entra lo que llamamos la ética cristiana, el hacer, el andar, el vivir. ¿Ya? En gran medida, este pasaje que hemos leído, este extenso pasaje que hemos leído, da como la estructura para la base que vamos a ver después del 17, del 4:17 hasta el 6:20, de todo lo que viene más adelante. Le va a dar el peso a nuestra ética, ¿ya? No solamente que subrayemos la diferencia entre el 1 y el 3, que hablamos de teología pura, y ahora que hablamos solamente de ética entre el 4 al 6, siempre toda ética igual tiene una enseñanza teológica. Todo lo que estamos hablando aquí, aunque es práctico, lleva teología también en sí mismo, ¿ya? Eso, pero tenemos que entender que los imperativos éticos, las demandas éticas del Señor a través del mandamiento aquí apostólico, se basan en instrucciones teológicas, en cosas que el Señor ya ha escrito anteriormente en su palabra. Entonces, tenemos que entender algo, que esta obediencia a la ética, esta obediencia a los mandamientos del Señor, es siempre una respuesta a la gracia del Señor. No es al revés. Nosotros no podríamos obedecer los mandamientos del Señor si no fuera por la gracia del Señor. Nadie puede hacerlo. Nadie. Porque la salvación no viene por las obras. Es para buenas obras. Este es el fruto de esta salvación tan grande que es por gracia. Dios actúa primero y los humanos responden. Ya primero está la predicación, la proclamación del evangelio, y después viene la instrucción. ¿Ya? Y no se pueden separar. Van de la manito. Si yo hago solamente evangelismo y no hago discipulado, estoy dando el 50%, porque el mandato de ir en el evangelio es ir y hacer discípulos. Y el discipulado implica tiempo. ¿Ya? Entonces no se pueden separar.
¿Ya? Entonces, este pasaje es bastante rico en todo lo que tiene que ver con el quehacer de la iglesia, ¿ya? Y vamos a analizar la vida, el orden, la unidad y el propósito de la iglesia. Vamos a ver su diversidad, vamos a ver las dificultades. Estoy dando un panorama de lo que va a ser el capítulo 4, siempre hacemos lo mismo, de lo que vamos a ver. Se habla mucho del cuerpo, vamos a ver un poco eso de nuevo, se va a repetir este concepto de cuerpo que hemos venido viendo, vamos a hablar de la palabra medida, edificar, amor, vamos a ocuparlo varias veces esto. El amor es muy importante, se va a ver repetido en 2 o 3 versículos, ¿cierto? Y el amor va a ser como el cemento que va a unir toda esta sección. ¿Ya? Eso le estoy dando un anticipo, hermano, un panorama. O sea, en esta ética que vamos a hablar, todo está caracterizado por el amor de Cristo, por el amor que debe fluir entre nosotros. Vamos a llevar, les voy a mostrar una estructura de lo que vamos a ver en el capítulo 4, ¿ya? Lo voy a compartir acá. Esperen un poquitito. No sé si lo puede ver ahí. Puede ser más repito. ¿Lo puede ver o no? ¿O está muy chiquitito? Se puede acercar cerca y se Sí, Voy se a puede intentar. agrandar. Sí, se se puede ve, Se puede agrandar. agrandar. se agranda. Puede agrandar. Grande. Ah, sí, qué buena. Pero espérense un Sí, poquito, sí. que cuando me queda más grande me quedo un poquito pasado. Ahí sí. Entonces, la estructura de este pasaje, ¿cierto? Hay 2 bloques fundamentales. El primero que vimos hoy día, del 1 al 6 y después del 7 al 16. Dentro de eso que vimos hoy día, lo vamos a dividir en 2. ¿Ya? El primer punto es aquí, dice, vivan su llamamiento centrados en la unidad. Y a eso está apuntando el capítulo 4, versículo 1 al 6. O sea, vivan como es digno de su llamamiento. Esperen un poquitito aquí, voy a dejar, no sé si puedo pasar a la otra foto. ¿Puedo pasar a la otra foto? No, no puedo pasar a la otra foto, tengo que dejar de compartir pantalla. Ahora les muestro la siguiente. Esperen un cachito. Esta tecnología a veces me pilla un poquito. Ya, ahora les voy a compartir. Ya, ahí está. ¿Cierto? Habíamos hablado del llamamiento, ahí quedamos en la palabra. Vamos a ponerlo completo esta y vamos a ponerlo aquí más grandecito. Mediante la observancia de la unidad del Espíritu. Vivan como es digno de su llamamiento. Ahí está la palabra arriba, estaba cortadita. Mediante la observación de la unidad del Espíritu, del 1 al 3. ¿Ya? Yo este pasaje después, esto se lo voy a mandar después al WhatsApp y a los hermanos que se vienen integrando, lo vamos a meter todos también para que puedan tener acceso a este material también. ¿Ya? Y esta unión, esta unidad está manifestada, motivada por la unidad teológica. Eso lo vamos a ver ahí del 4 al 4 al 6. Un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos que creer lo mismo para poder estar unidos. Si no creemos en lo mismo, ¿cómo podemos estar unidos? No, es que yo no creo que el Señor Jesús sea Dios. Ah, bueno, ahí es otra cosa. ¿Cómo podemos tener unidad? Está bien que viva la diversidad, pero la unidad debe ser en base a la verdad. Si no, no. El segundo punto grande es el B, que todo creyente ha recibido gracia para construir el cuerpo de Cristo. Aquí nadie se escapa. Como cierto comentábamos de esa fonda que hay en el sur que se llamaba "De aquí no se libra nadie", aquí es similar. De aquí no se libra nadie. Todos han recibido una medida de la gracia para contribuir y construir el cuerpo de Cristo. Yo tengo algo que aportar, algo no es que no es mío, algo que Dios me ha dado para poder aportar. ¿Ya? A cada uno se le ha concedido una medida de gracia y me gustaría que buscáramos ahí en Salmo 68, 18, si alguien lo puede buscar, por favor, que es una prueba de que a cada uno se le ha dado gracia. ¿Alguien lo puede buscar rápidamente? 68. 18, 68, 18. Ya. Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Jehová Dios, ¿cierto?
Llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Eso es algo bien general y universal. ¿Ya? Ahí se habla un poquito sobre la ascensión. Es una cuestión bien profunda que hay ahí en los versículos 9 y 10, lo vamos a ver. Ahora estoy dando solamente un anticipo. Y el otro texto está aquí en... Ahí voy a compartir pantalla ahora nuevamente con este último. No, me estoy mandando el mismo, perdón. Voy a cerrar ese para poder subir este. Ahí le muestro enseguida. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Y los siervos que somos nosotros estamos edificando en dirección a la madurez, la unidad y el conocimiento de Cristo. ¿Ya? La realidad de una fe madura y creciente se evidencia por la verdad y el amor. Ese es más o menos el bosquejo de lo que vamos a ver hoy, si el Señor lo permite, con este tiempo. Entonces vamos a ir al punto número 1, que es vivir el llamamiento centrados en la unidad. Vamos a centrarnos en los versículos 1 al 3. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Ahí nos centramos ahora. Hasta ahora, el mandato de Pablo ha sido, más que nada, si alguien se acuerda, es recuerden. Recuerden de dónde los sacó el Señor. Recuerde esto. Recuerde, claro, porque está implantando lo que es la base. Ahora está pidiendo, ahora viene un mandato apostólico, que es vivan, anden, vivan su llamamiento centrados en la unidad. Pablo está pidiendo, ¿cierto?, esto en base a su encarcelamiento. Dice, mírenme, yo que estoy preso por el Señor, porque Pablo está preso, no olvidemos eso, les estoy pidiendo que ustedes vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Dice que estoy preso en el Señor, hay un juego de palabras ahí, está preso también por el Señor, por causa del Evangelio. ¿Ya? El llamamiento que han recibido, ¿cierto? Este llamado es un poco fuerte, el llamado con el cual han sido llamados. Le está recordando los capítulos 1 al 3 cuando él les mostró que habían sido llamados y escogidos por gracia. Capítulo 1 habían sido escogidos, ¿cierto? Entonces le está recordando, recuerden este llamamiento, que es por gracia, que es de antes de la fundación del mundo, que es en Cristo, que es por medio de la fe, y de acuerdo a ese llamamiento tenemos que vivir. Entonces, si el Señor ha obrado en nosotros una salvación tan grande, si el Señor nos ha dado una tan grande reconciliación, entonces los creyentes debemos vivir de un modo coherente. Y eso es tremendo, hermano. Porque aquí vamos más allá de lo que nos cueste o no. O sea, esto es una cuestión que a todos aquí nos aprieta el zapato. Todo en un momento u otro dejamos de vivir a veces coherentemente de acuerdo a nuestra fe. Tenemos que vivir, ¿cierto?, de un modo coherente. Tenemos que valorar grandemente lo que Dios ha hecho por nosotros para que Dios nos termine de configurar, usando una palabra hoy día moderna. Dios tiene que reconfigurarnos a la medida de Cristo, porque nosotros venimos por culpa del pecado y también por nosotros mismos, por decisión nuestra, venimos medios desconfigurados. Así me dijo una vez un técnico en computación que me estaba hablando del Evangelio. Muy buena aplicación. Dios tiene que reconfigurarnos. Me gustó mucho eso. ¿Ah? Y aquí el término llamamiento habla de esta salvación, habla de este llamado grande, y esto no es solamente para los pastores, no, es que los pastores son los que tienen que vivir así, por hermano González. ¿Ah? Son los pastores los que tienen que vivir así, en cambio nosotros aquí los hermanos podemos vivir así nomás, pues esto es para los profesionales. No, si usted piensa eso, está equivocado. Este llamamiento es para todos. Este llamamiento de vivir conforme al llamado de Dios es para todos, no es para un grupo de élite, es un llamado a todos los cristianos a que comencemos a vivir de acuerdo con lo que Dios ha hecho con nosotros.
Si decimos y predicamos que el llamamiento ha sido muy grande, que la salvación es muy grande, bueno, el cambio también tiene que ser grande entonces. ¿O no? Entonces, el tono que está hablando aquí, ¿cierto? Aunque Pablo lo usa con bastante humildad, porque les dice que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Es un mandato apostólico, ¿cierto? Es bastante imperativo, pero dados con bastante humildad, ¿ya? Son mandatos apostólicos. Vivan como es digno del llamamiento que han recibido. De una vida digna del llamamiento de Dios, que está caracterizada por la humildad, por la amabilidad, la paciencia, el amor tolerante y el mantenimiento de la paz. Dígame, ¿usted conoce cristianos así? ¿Me puede hacer con la manita así o no? Que sean los que están con la cámara. Porque yo que conozco cristianos que no son así. ¿Y qué le parece eso, hermano? Enojones, cascarrabia, mal genio, mal agradecidos, quejumbrosos. Hermanos míos, ¿y para qué miramos tan lejos si a veces tenemos que mirarnos más para nosotros nomás? Es cosa de mirarnos a veces al espejo. Yo digo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Ya? Pablo pasa del yo, se fija y le ruega ahí, ¿cierto? Y habla de estas relaciones. Esto tiene que ver con relaciones, tiene que ver con una fe comunitaria, pues mi hermano. Porque el cristianismo no es para vivirlo solo, pues. Muchos pensaron que era así en un tiempo y se fueron para las montañas a vivir en monasterios, pero aún en los monasterios es una pequeña comunidad, pues. Tienen que vivir con otros. Si aquí esto es lo más anti-ermitaño que hay en el cristianismo. No se puede vivir en función de uno mismo. Es una fe comunitaria. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto de mostrar humildad si no es con el resto? De ser amable con usted mismo, no, amable con los demás. Paciente, ¿con quién? Con los demás. Tolerantes, una palabra tan de moda hoy día y tan poco practicada. Los que dicen ser más tolerantes son los que reclaman más tolerancia, son los más intolerantes. Es así, es una paradoja esto. Entonces, un entendimiento de la obra de Dios, hermanos amados, si somos honestos, representa un ataque contra el yo. Esa es la cuestión. Es crucificar el yo. Pablo se tira aquí con la carta de Efesios como ¿se acuerda esos japoneses que andaban en la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes? Oh, tremendos esos compadres. Y su muerte era ganancia, su muerte era una honra, porque eran pilotos suicidas. Pablo aquí se tira como kamikaze contra el yo. ¡Pah! Aquí el yo, ¿dónde queda? Destruido, ¿ya? Porque aquí nos pone a nosotros, pero más que para aniquilarnos, para ponernos en la correcta posición ahí delante de Dios y redirigir nuestros intereses. Porque ¿cuáles son nuestros intereses? Bueno, yo, mi familia, mi casa, mi plata, mi auto, mi salud. Y aquí no está hablando de usted. Aquí lo pone en la dimensión con los demás. ¿Cierto? Humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros, en amor. Esforzándose por mantener el vínculo de la paz. Entonces, Pablo lo pide humildemente, porque en las cartas de Pablo, ¿cierto? La humildad es un elemento necesario de la vida cristiana, aun cuando no se ocupe específicamente la palabra humildad. Pablo siempre aquí subrayaba constantemente a los lectores que tenían que ser humildes, que es una muestra de amor cristiano, que es la identidad cristiana la humildad, por hermano, ¿o no? Esa es como nuestra carta de presentación. Aprended de mí que soy manso y humilde, y ustedes también tienen que ser humildes. Nosotros estamos perdidos hace rato acá, hermano, porque confundimos la humildad con la pobreza exprofeso. ¿Sí o no? No, que nos metimos en una casita ahí la casa era muy humilde, hermano. O el auto era muy humilde. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver la humildad con las posesiones? Nada que ver, pues, no, no tiene nada que ver. La humildad tiene que ver con el carácter. Entonces, el apóstol aquí está vinculando, si usted se fija, la humildad con la unidad.
en el preciso punto aquí, cuando empiezas a sacar estas conclusiones éticas, la humildad nos lleva a la unidad. Pablo les habla humildemente y les dice que estén siempre humildes, porque eso los va a llevar a la unidad. Humildad, ser humilde, significa ser modesto de mente, es pensar de sí mismo con cordura. No soy la última, no soy el gusano que se arrastraba por el desierto, pero tampoco soy la última Coca-Cola del desierto, como decimos acá en Chile, no sé, pues la última chupada del mate. ¿No? A veces somos así. A veces somos medio así, nos creemos así como... ¿ah? Yo me acuerdo cuando era más joven, hace 20 y tantos años atrás, me gustaba, bueno, cuando uno salía del baño, así, uno se duchaba, se echaba gel ese tiempo cuando había más pelo, y yo decía, no, no, lo que es bueno, decía yo, y como que me echaba para arriba. Con los años, eso a uno se le va quitando, no, uno pasa nomás, ya, y ¿para qué? ¿Ya? Pero el apóstol Pablo en repetidas veces en el Nuevo Testamento nos llama a tener un concepto de nosotros mismos bastante equilibrado. De hecho, Romanos 12 nos habla de eso. Piense de sí con cordura. Ninguno tenga un concepto de sí, un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Y eso significa humilde, significa modestia de mente. Y esto está en contra de lo que es la altivez, el orgullo, que es propio del ser humano caído. ¿Ah? De hecho, es una palabra que nosotros deberíamos luchar en contra de eso, contra toda clase de orgullo, de altivez, de levantarnos. No, si yo soy un cristiano muy humilde, hermano Gonzalo. Te viera lo humilde que soy yo. Ahí nos perdimos ya hace rato. Ahí nos perdimos. Claro. Entonces, eso, esta humildad, siempre humildes, es un mandato apostólico. Tener un concepto bajo de uno mismo era propio en todo caso de los esclavos, era propio de los griegos de la antigüedad, de los esclavos. Era un rasgo negativo la humildad. Esto es un aporte del cristianismo, es un aporte de la cultura judeocristiana. Ver la humildad como una virtud es un aporte directo de la cultura judeocristiana. Usted en Roma, en Grecia, no va a encontrar nadie así que diga, ¡uy, qué lindo, qué humilde era! No, era considerado un defecto. De hecho, es más, le digo algo, esto de considerar al otro como superior a uno mismo, el respeto por el prójimo, el tema de los que hoy día llamamos los derechos humanos, es una idea cristiana por sobre todo. No existía en Roma, no existía en Grecia, en Babilonia, en Egipto, quizá algo en China, algún rasgo por ahí. Pero, por ejemplo, si usted, ya supongamos que mi hermana Jessica, que está aquí al lado mío en la pantalla, viene caminando por la calle y viene recién pagada, ahí sacando su sueldo, su $1.000.000, ¿cierto? Viene recién pagada y yo veo y la veo que está guardando la plata, que la está contando y está guardando la plata en la cartera. ¿Ya? Yo voy, ¿cierto? Voy y le podría robar eso. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no le robo? Supongamos que yo no sea cristiano. Porque diría, bueno, la hermana le cuesta, es una mujer de esfuerzo, ¿cómo diantre voy a robarle? Yo tengo que respetarla a ella. Ya. Ese pensamiento que tiene la mayoría de las personas del mundo, aunque no sean cristianas, es una herencia del cristianismo, porque en la antigüedad la persona no robaba por amor a otra persona o por respetarla, no robaba porque se rebajaba, porque era un deshonor, degradarse, robarle a otra persona. El cristianismo influyó tanto en el mundo con esta idea del respeto al prójimo, del amor al prójimo, que yo no le robo a mi hermana Jessica, y perdóneme que la haya usado hermana Jessica, espero nunca tener que llegar a eso, ¿cierto? No robo y a nadie porque respeto al prójimo. Esa es una idea del cristianismo. Entonces, la humildad no era un rasgo que era apreciado por las culturas antiguas. Es una idea, el producto de la fe judeo-cristiana, digámoslo así, una herencia de la fe judeo-cristiana. ¿Ya? Así fue Cristo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿cierto?, como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Nuestro mayor ejemplo de humildad siempre es Cristo.
¿Ya? Así que cuando usted sea humilde y se dé cuenta que el Señor está orando en humildad, no se compare con los demás. Ah, mire, yo soy más humilde que la hermana Daisy, soy más humilde que la hermana Jenny, soy más humilde que el Gino. No, nuestro punto de comparación es Cristo, y ahí siempre estamos cortos. Siempre vamos a estar cortos. ¿Ya? Hay otra palabra, humilde, dice amable o mansedumbre, ocupa otra palabra aquí que ocupa la Reina Valera. Otra virtud bastante olvidada por estos días. Incluso nosotros echamos talla con eso, los evangélicos, los canutos. Decimos, hay que ser manso, hermano. Manso, pero no menso. Se lo he escuchado yo de chico eso. ¿Ah? Pero más que echar la talla, no es algo que predicamos mucho tampoco. Yo creo que he perdido bastante de mi mansedumbre desde que comencé a manejar. Y comencé a manejar después de los 30 años. Bastante viejo ya. Y creo que ahí se me va la mansedumbre a las pagres, sobre todo ahora que estamos en pandemia. Me confieso delante de ustedes, hermanos, voy a dejar de grabar ahora, voy a ponerle pausa a la grabación. No, como tan carepalo. Cuesta cuando uno está manejando, cuesta cuando a uno lo sobrepasan, cuando uno no respeta un signo pare, un cede al paso. Me acuerdo que a unos años atrás, me acuerdo que un tipo se me atraviesa por delante y yo casi lo choco por detrás, pero casi lo choco, así, iba lleno de niños el auto. Y el tipo se baja a insultarme así, pero ¿cómo se tuvo? Y él no había respetado un sea el paso, si nunca lo vio. Pero ¿cómo no ves que voy con niños? Y me echó ahí unas palabras que son poco dignas de poder hablar en lengua extraña, ¿cierto? y, y cuando se sube al auto, me va a creer que atrás tenía un pececito el auto que decía, Dios, el Señor te ama, el Señor te bendiga. Bueno, probablemente no era de él el auto. ¿No? Quiero creer eso. Pero mansedumbre es también un fruto del Espíritu. Hoy día es necesario, es un mandato acá de Dios a través de la boca del apóstol Pablo. Una mansedumbre que también formaba parte del carácter de Cristo. Dice también, la NBI traduce mansedumbre por amable, que es bastante parecido también. La otra palabra es paciencia, ser pacientes. Está también repetida en varias de las listas que hace Pablo en sus cartas, ¿cierto? También es fruto del Espíritu, ¿cierto? Y uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, decía que esta palabra tenía que ver con tener un alma grande y generosa. La paciencia es el ejercicio de un alma generosa, que es capaz de soportar molestias y dificultades durante un tiempo. De hecho, de ahí viene la palabra que usamos en salud, el paciente. No porque el paciente tenga paciencia, sino porque tiene que esperar. ¿O no? Ahí está el paciente, esperando siempre, ¿cierto? Y dice, habla de, me gusta mucho la Reina Valera, y como ocupa más que la NBI, dice, soportándoos. La NBI dice, tolerantes unos con otros en amor, soportándoos unos a otros en amor. Pero aún son dos palabras que se pueden usar en conjunto, tanto soportarse como tolerarse. Hay que verlo desde el modo positivo, creo que aquí lo plantea Pablo, ¿no? Como usted a veces soporta así, oh, yo te soporto, penita, así como algunos, ¿cierto? Eso no es soportar, eso es desahogarse hacia adentro. Gonzalo, Adelante, Gino, por favor. ¿existirá, bueno, de la NBI, del griego, algún significado distinto de lo que significaba esa tolerancia? Porque suena fuerte, un poquito incomprensible tal vez. Tengo la Biblia textual. Dice soportándoos, ocupa la textual, que es lo más cercano. Pero dice soportándoos con longanimidad. Con longanimidad, ya. Con longanimidad, unos a otros en amor. Y me gusta también ocupar la traducción del lenguaje actual que la ocupan los niños. Y dice, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Bríndense apoyo, lo pone de un modo más positivo y más proactivo. Mira qué interesante. ¿Ya? Sí, ese era el tema, que claro, que se ve un poquito como fuerte, pasivo. Como te amo, te tengo que soportar. Claro, exactamente. ¿Cierto? Es más negativo que positivo.
Pero es que van de la mano. Tolero, Gonzalo, amo. Adelante, Denise. la palabra soportándoos es como súper fuerte igual, es Súper como, fuerte. es como una actitud bien negativa de querer al otro, porque dice, incluso aquí dice, soportándonos con paciencia. O sea Mira, que es difícil soportar, hay que tener paciencia para es soportar. que sí, pero hay En un amor. punto ahí. Fíjate, en amor Si y no tienes amor, lo que sería un soporte. Claro, Es algo por que eso permite no que el dice, otro quizá pueda por ejemplo, incluso... no dice soportándoos a lo uno a otro en amor, sino que agrega soportándonos con paciencia Exactamente. en amor. Sí, O sí, sea, es como lo agrega. bien fuerte la Porque palabra soportar. hay dos cosas ahí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y sabe cómo somos. Sabe cómo somos en comunidad. Sabe que a veces nos guardamos nomás las cuestiones y sabe que hay hermanos que nos caen mal. Y eso es verdad, hermano. ¿Para qué aquí vamos a mandar con.? No, yo amo a todos los hermanos. Hermano, ese es un mandato y nos cuesta esto. Nos cuesta, porque hay hermanos que son fáciles de amar y otros no tanto. Te lo sabes. ¿Te sabes esa cuestión? ¿Para qué? Hermano, yo lo mastico, no lo trago y nos guardamos eso. Riámonos todo lo que queramos, riámonos, pero es así. Es así. Ya hay gente que nos cae bien, que nos cae mal. Incluso uno, con su forma de ser, a mí un hermano me dijo, care palo, me dijo una vez, yo hermano, usted me caía como la reverenda hermano Gonzalo. Y yo pensaba que la hermana, que yo le caía entero bien a la hermana, y no, me dijo, no, usted tenía cara de, me dijo, usted tenía cara de cuico, me dijo un montón de cuestiones, así que yo dije, pero ¿cómo si yo no le he hecho nada a la hermana? Y me prejuzgó. Y después me pedía perdón, y yo juraba que yo le caía re bien, pero después la hermana, después ahora somos grandes amigos con mi hermana, que no voy a nombrar, pero no está aquí en este estudio hoy día porque no es de acá. ¿Ya? Ay, pero ¿a qué voy? Fíjate, Denise, la palabra soporte también tiene que ver con que alguien puede pararse encima de mí y yo puedo servir de ayuda para eso. Tenemos que verla también de esa manera, de la manera positiva, de que yo puedo ser de apoyo para alguien, no solamente de soportar la carga, sino que ayudar a que ese hermano también no caiga. Es muy interesante cuando vemos un poco más allá, sí. pero también tiene otro sentido, es que va entretejido, tanto sea como se traduzca, ya sea se traduzca como tolerarse, como dice la NBI, o soportados con paciencia, como dice la Reina Valera, están entretejidos y se explican mutuamente, y creo que ambas son formas de valorar a la otra persona, con todos sus defectos y virtudes. La valoro porque es mi hermano en Cristo. No porque sea bueno, porque me caiga bien, que tiene lindo carácter la hermana. No, probablemente no lo tenga. Y usted quizá no tiene idea por qué la hermana tiene mal carácter, por todo lo que vivió. Pero esa es la idea de esta diversidad que llamamos iglesia, por hermano. Imagínense que fuéramos todos iguales. Que fuéramos todos iguales al hermano Gonzalo. ¡Qué desastre sería esa iglesia! Un desastre. ¿Ah? Todos peleados unos con otros, no sé. ¿Ya? Pero lo que le da el brillo a esto, y más aún, es como corona Pablo esto aquí en el versículo 3. Dice, tolerantes unos a otros o soportados en amor, como bien decía aquí una de las hermanas. Este amor, y es aquí ocupa la palabra ágape, ocupa este tipo de amor, el amor ágape, el amor de Dios. ¿Y por qué podemos dar este amor ágape? Porque Dios nos ha derramado de este amor. Es un amor que hemos recibido de parte de Dios, por lo tanto, con el amor de Dios podemos amar. No, es que a mí me cuesta, hermano. Bueno, ¿usted recibió el amor de Dios o no? Sí, ya, ese amor es el que usted también tiene que entregar. Ese amor sin medida que el Señor le dio, ese perdón sin medida que Dios le dio, eso somos llamados a entregar. No existe para disfrutarlo este amor, existe para entregarse. El amor ágape, no es decir, ay, mira qué lindo cómo me ama el Señor. Ay, qué lindo. ¿Ah? No, es un amor que se muestra siempre. Es un amor que es dado para compartirse, que es un don en sí mismo. No es un sentimiento, no es una emoción, es un acto de la voluntad. El amor ágape. Y con ese amor somos llamados a soportarnos con paciencia, a soportarnos con amor, en amor. Entonces, existe siempre en relación el amor ágape con personas específicas y es siempre un amor costoso. Subraye eso si quiere. Es siempre un amor que cuesta. ¿Por qué? Porque es un amor que se da aunque no se merezca. Es como el amor de Dios. Con ese amor, Dios nos amó. Y no lo merecemos. Y no sé si algún día lo iremos a merecer. Y este énfasis sobre el amor es una
extensión, ¿cierto?, de lo que Pablo viene hablando antiguamente en el capítulo 3, versículos 17 al 19, que lo vimos algunas clases atrás. Este amor experimentado en Cristo se hace extensivo hacia los demás. Usted no puede llenarse del amor de Cristo y no repartirlo. No, hermano, yo estoy llenito del amor de Cristo. ¿Y lo va a compartir? No. Entonces no es el amor de Cristo. Entonces. No puede llenarse del amor de Cristo y no compartirlo. Ahí sí que existe el chorreo de la teoría económica. Usted está tan lleno de amor de Cristo que chorrea, que abunda. ¿Y sabe qué? Se nota, por hermano. Usted se fija que hay ciertos hermanos que usted cuando conversa con ellos los dejan así como, oye, este hermano, solo conversar con él me bendice. Ojalá que todos apuntemos hacia eso, hermano, porque este llamado, como dijimos en un principio, no es para una clase especial de cristianos, es para todo. ¿Ya? Entonces, incluso la palabra ágape fuera, se ocupaba muy poco, muy poco fuera de los círculos judíos y en los escritos cristianos. Nunca se ocupaba más allá, porque se entiende que es el amor que da Dios, ese amor que lo da todo. ¿Ya? Pero los cristianos le dieron fuerza a esta palabra, que no era una palabra cristiana, es una palabra griega, ¿cierto? Que aludiendo principalmente al amor de Dios y al amor hacia otras personas por causa de Dios, ¿cierto? Y este amor no tiene origen humano, no tiene una motivación humana, ¿cierto? Es una elección estimulada por el amor de Dios. Entonces, a nosotros nos conviene seguir amando más a Dios, porque si yo amo más a Dios, voy a amar más a mi prójimo. Interesante, va a ser la forma en que se va a demostrar. Y, de nuevo, vamos a encontrarnos con una fórmula que se repite decenas de veces, al menos 52 veces en el Nuevo Testamento, que es esta frase, los unos a los otros. Un profesor antiguo de seminario me dijo, quizá el Nuevo Testamento, quizás la palabra que define la fe cristiana es los unos a los otros. Y eso es extraordinario. Si usted se pone a recordar, amados los unos a los otros. Sí, está. Perdonados los unos a los otros. En este caso aquí, soportados los unos a los otros. Confesados vuestras faltas los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Se repite los unos a los otros, insistiendo en este punto que el cristianismo es una fe comunitaria, que no es una fe para vivirse de manera personalista, como algunos insisten en llevar. ¿Ya? Dios nos perdone por eso. Esta palabra, al menos Pablo, la usa 40 veces, esta frase, los unos a los otros. Si la usa 40 veces, entonces debe ser importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los cristianos formamos parte los unos de los otros. Somos miembros de un cuerpo. Usted es miembro de mí, yo soy miembro de usted. Los miembros de un cuerpo deben estar unidos. Porque eso se llama iglesia. Y perdóneme el ejemplo tan macabro, la única parte donde los miembros están desunidos es una carnicería, una morgue. Pero en la iglesia los miembros deben estar unidos por amor, porque somos parte los unos los unos de los otros. Y tenemos que recibirnos los unos a los otros. Ese es un tema que hoy día está un poco de stand-by por el tema de la pandemia. Pero la hospitalidad era la señal incluso distintiva del cristianismo. Hospedaos los unos a los otros. Pensar el uno en el otro. Servíos por amor los unos a los otros. Amarse, edificarse, llevar las cargas, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Lleven las cargas los unos de los otros. Que se arregle solo, hermano. ¿Qué tanto? Más burro. No, pues, hermano. Es potente eso, ¿no? Es potente. Esto me da como a veces un poquito de vergüenza decirlo, he sido pastoreado por hermanos que no son pastores. Que me llaman, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está su mamá? Toda la semana y digo, ya me está llamando este hermano. Ya le contesto, ¿cómo está, hermano? Y me anima el hermano. Soy de cartón, me da vergüenza a veces eso. Pero ahí está, me está ayudando a llevar la carga. Yo lo he vivido eso y espero que usted también lo haya vivido. Someterse unos a otros, estimularse unos a otros. El cristianismo, decía un pastor antiguo, es una religión, tomando el buen uso de la palabra religión, dirigida a Dios, definida por Cristo y orientada hacia el otro. Dirigida a Dios, ¿cierto? Definida por Cristo
y orientada hacia los demás. No es para uno mismo. Entonces, esto nos aparta del yo, hermano. ¿Dónde queda el yo aquí? En ninguna parte, pues, porque hemos hablado todo el rato de Dios, de Cristo, de los unos a los otros. Y solamente ahí, si usted quiere pensar en el yo, en esa dirección, que es apartada del yo, nos encontramos a nosotros mismos. Y encontramos lo que llamamos la plenitud, la felicidad. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Aquí, justo debajo mío, aquí, debajito, está mi hermana Daisy, aquí, pero justo debajo de mi pantalla. No sé si en su computador está así, pero, o en el teléfono, tengo a mi hermana Daisy. Y tengo un lindo ejemplo de ella, que es una persona para los demás. De que conozco a la Daisy, es una persona para los demás. No es una persona que está pensando, perdona Daisy que te ponga de ejemplo, pero tu ejemplo me marcó y marcó a mi familia también y a mi hija. Eres una persona para los demás. Y el cristianismo, me encanta eso, que cuando nos centra en Dios, Cristo nos define a vivir para los demás. Nos olvidamos del yo, pero cuando nos olvidamos del yo al servicio de los demás por amor a Dios, es cuando nos encontramos a nosotros mismos. Eso es maravilloso, es extraordinario. Pero corremos el riesgo de que cada uno, por nuestra tendencia pecaminosa, nos apartemos cada uno por su lado. Porque somos así por defecto, hermano. Mientras vivamos acá en la tierra, luchamos contra eso. Como decía el pastor amigo, el síndrome Salo Reyes. Así como, ¿cuándo? Yo voy para la casa mejor. Cada uno se va a su casa. No, yo para aquí, yo para allá. Entonces Pablo, conscientemente de eso, introduce el versículo 3, que es otro mandato apostólico. Perdóneme aquí, hermano, aquí hoy día estamos hablando de los tips. Aquí no son tips. Mira, yo te voy a dar un tip así, 5 consejos, 5 puntos que tú puedes usar si quieres o no. Esto es un mandato apostólico. Versículo 3, esfuércense. ¿Pero en qué? En mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Mantener la unidad del espíritu. La palabra esfuércense bien pudiera traducirse como sé celoso o quédate siempre dispuesto. Se nos pide que valoremos la unidad, que estemos atentos a ella, que invirtamos energía para que la unidad no se vea amenazada. Y esta expresión, la unidad del espíritu, porque suena muy potente, yo la encuentro que es una expresión súper potente, alude a lo que ha hecho el espíritu, a esta obra del espíritu, a lo que el espíritu imparte o a lo que el espíritu trae consigo. Sin embargo, detrás de ella hay una expresión mucho más grande que viene aquí en los versículos que siguen. Es como en la unidad del espíritu nos va a mostrar todo lo que viene aquí en el versículo 4. Es una atribución enorme porque dijimos que la unidad esta del espíritu tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la verdad. Ojo con eso. Mire, le voy a dar un ejemplo un poco fuertón. Cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que ya se van a cumplir este año 20 años, ¿no? 20 años han pasado. Yo tenía como 5 años cuando eso pasó. Estaba hablando de la verdad, ¿cierto? No. Mentira. Se hizo un clamor por Nueva York. Se hizo un concierto primero. Se hizo un concierto, fueron varios artistas, Paul McCartney y otros viejos de la vieja nueva ola, ¿cierto? Y hicieron un concierto ahí, cantaron para levantar apoyo para las víctimas, que fueron muchas. Eso está bien. Pero también se hizo un culto de oración. Entonces invitaron a un pastor muy reconocido de Estados Unidos que se llama John MacArthur. Que yo tengo algunos libros de él por ahí, bastante conocido el John MacArthur, tiene alguna Biblia de estudio por ahí el hombre. No es muy amigo de los pentecostales, es medio antipentecostal, pero hijo de Dios, el Señor lo usa. Entonces le pidieron hacer una oración con budistas, con tipos que eran hinduistas, otros que tenían como que adoraban a los animales, y dijo que no. Entonces, pero ¿cómo? Eres un intolerante, eres un tipo religioso, conservador, legalista. Incluso algunos cristianos lo criticaron. Entonces él hablaba de la unidad, pero él dijo, sí, yo debo guardar la unidad. Cuando lo entrevistaron después, porque fue famosa su negativa, dijo, pero ¿cómo voy a orar con alguien que le está orando a un gato? Y en realidad le encontré toda la razón al hombre. O sea, si es verdad, yo es verdad, yo entiendo cuando
De repente oramos, nos invitan a cadenas de oración, lloramos por amigos, por gente que no es cristiana, y uno, yo voy a clamar al Señor por ti, y otro va a estar rezando el rosario, y otro va a estar encomendándose a una animita, otro no, te voy a mandar toda la luz, le voy a pedir a la Pachamama. Es es complicado. A lo que está apuntando acá, Pablo, tiene que ver con un tema de la verdad, porque aquí empieza allá a partir del versículo 4 a desarrollar el pensamiento de lo que es la verdad del Evangelio, pues. Fíjese en el versículo 4 como empieza a entrar ahí como una especie de buque, así como que yo pienso como un desfile, así como de doctrina extraordinaria. Fíjese, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Ya empieza ahí a entrar, y viene más todavía la caballería, todavía viene entrando ahí. No son cuestiones así pequeñas, no, si no importa la doctrina, somos todos hijos de Dios. Cuidado, hermano, cuidado. Juan capítulo 1 dice: a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen en Cristo. Y por ahí va el punto. Entonces, esta unidad que da el Espíritu no es una cuestión que yo diga, ay, qué lindo, dame la mano y danzaremos. No es eso nomás. No es eso, si está bien el poema, yo encuentro que está bien, pero se fundamenta en la verdad del Evangelio. Y ahí, perdóneme, hermano, hay que ser celoso, porque Pablo dice aquí que tenemos que esforzarnos por mantener esta unidad. Y no hablo de diferencias pequeñas. Yo no tengo problema en juntarme con un hermano que sea presbiteriano, aunque él tenga una forma diferente de bautismo, porque lo fundamental estamos unidos en lo mismo. Él cree en el Señor, cree en la Escritura, cree que la salvación es por la fe, cree que es por gracia, cierto, la doctrina fundamental. Pero no puedo unirme con alguien que diga, no, pues Jesús no es Dios, es un ángel nomás. Compadre. No, yo. Ahí. No. Ese tipo de unidad estoy hablando. Ahora, cuando nos desunimos por otro tipo de cosas, ahí estamos pecando gravemente, hermano. No, que el hermano Gonzalo es muy gritón, a mí no me gusta Naira, así que yo, perfecto, hermano, perfecto, si yo no voy a obligar a que yo le guste, ¿ya? Pero cuando nos decidimos por ese tipo de cosas, no, que me acuerdo que cuando nos casamos con la Paola, el Claudio Tarola, mi hermano, que justo hoy día no está, pintó el templo adentro como de celeste, muy bonito, pero me acuerdo que a una hermana no le gustó el celeste, pues, hermano. No le gustó el celeste, hizo medio escándalo, me acuerdo. Mire, por la cuestión que nos estamos desuniendo por un color de pintura. Entonces, yo creo que ahí también es un pecado. Tanto como unirnos con gente en pos de una aparente unidad, que no importa la doctrina. No se importa aquí la doctrina, hermano. Importa, porque la unidad se fundamenta en la verdad de Dios y el Evangelio. ¿Ya? Aparece mucho acá en las cartas de Pablo el tema de la unidad, ¿ya? Pero está este carácter que va de la mano, el vínculo de la paz, ¿cierto? Va de la mano con lo que es la doctrina. Un solo cuerpo, ¿cierto? Un solo espíritu, así como también fueron llamados una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Esto es enorme. Esto es enorme. ¿Ya? Este vínculo va creando la paz y esto. Entonces, la unidad que nosotros compartimos en el Espíritu de Dios se basa en esta paz que dio Cristo por medio de su sacrificio, ¿cierto? Que ha creado un nuevo ser, una nueva creación, que es usted y yo, que es la iglesia, ¿cierto? Y que en el fondo nos une a los cristianos. Esa es la unidad que nosotros somos llamados a mantener, a esforzarnos, ¿cierto? Por mantener esta unidad del Espíritu. Tiene que ver con lo que hace el Espíritu. El Espíritu nos lleva a la verdad, no al error. El Espíritu Santo nos va a llevar a la Escritura, porque Él la inspiró. El Espíritu Santo nos va a llevar a adorar a Cristo, no a levantar un hombre. El Espíritu Santo nos va a llevar a la humildad, nos va a llevar a la adoración. Esa es la unidad que tenemos que guardar. Que el Señor nos ayude. La hora ha ido avanzando. Vamos a parar aquí. Mire, en el fondo nos quedamos, ¿cierto? Máximo. Llegamos hasta el capítulo 4, versículo 3. Ya el próximo jueves, si el Señor lo permite, vamos a ver del 4 al 6, o quizá un poquito más.
¿Ya? Estamos viendo solamente ahora lo que es la exégesis del texto, pero vamos a ver aplicación y otras cosas más, construir algunos puentes entre la antigüedad y ahora, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Así que, bienvenidos mis queridos hermanos de Casa del Carpintero, mi hermana Daisy y sus hermanos. Hoy día eran casi más ustedes que de Vía Dulce, así que, bueno, los que estén acá son bienvenidos. Amén. Gracias, Poder gracias. saludarte, Gonzalo. Hola, Daisy. verte. Hola. Ahí está la hermana Hoy Miriam. he disfrutado Qué bueno, mi hermana. mucho la Ahí está la palabra. hermana Salo, mi hermana Salomé, del sur también, que es una alegría poder Amén. verla, saludarla. Daniela de San Antonio, mi hermana Jessica de Coyhai, que mire, estamos bien internacionales. Sí. Que el Señor les bendiga, Nacional queridos e hermanos. internacional. Sí, nacional e internacional. Oye, Amén. quiero saber un poco, Daniela Cabello, que está aquí con nosotros, pronto se nos va cerca de Brasil, ¿cierto? Entiendo, Daniela. Muy cerca de Brasil, creo que en la frontera, ¿o no, Daniela? ¿Estoy en lo cierto? Sí, a Uruguay, pero la frontera, Uruguay, sí. en la frontera. Así que Sí, espero que frontera. también allá, Pero dígame, nos Daniela. cambiaron los pasajes de nuevo. Ya, Nos cambiaron hubo los cambio. pasajes. ¿Para cuándo? Otra restricción Escucho para muy el 2 de julio. 2 de Aquí julio, ya, solo a ahí entendí. residentes que viajan super. Sí. Vamos a orar entonces por Daniela también. Es- Quiero pedirte, Daisy, que nos dirija en una ¿Sí? oración. Demos gracias al Señor por este tiempo. Y así Amén. finalizamos este Amén. estudio. Amén. Damos gracias al Señor y Sí. incluyamos a Daniela con su esposo Hernán y a su hijo que van a hacer misiones allá en la frontera de Uruguay con Brasil. Uruguay Amén. con Brasil. Amén. Padre, te damos las muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos alumbras, Señor, y tú no nos permites equivocarnos, porque siempre tu palabra nos atrae a la luz y a la verdad, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todos los hermanos que en este instante están recibiendo de ti. También te damos las gracias también por Gonzalo, Señor. Gracias por el pastor Gonzalo, porque él está instruyendo a tu pueblo, Señor, porque tú le has estado dando también sabiduría, Señor, y entendimiento. Gracias, Padre. Muchas gracias por su vida y por su familia. Señor, y en este instante te pedimos por el matrimonio misionero, Señor, que tú has puesto en su corazón el poder partir a otros lugares, Señor. Te queremos pedir por sus vidas, Señor. Señor, rodéalo de tal manera que ellos puedan sentir tu presencia donde quiera que vayan, tu presencia lo acompañe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sea usted dirigiéndolo, Señor, guardándolo, sea usted protegiéndolo, papá, donde quiera que vayan, Señor, porque ellos van a cumplir conforme a tus propósitos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por este momento. Gracias por todo lo que tú nos estás entregando, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, querida Padre. Daisy. Que el Señor les bendiga, hermano. Puede Amén. activar ahí su micrófono para poder despedirse y que Dios les dé un lindo fin de Gracias. semana. Ya, Un fin de semana muy importante en Chile. Estemos en oración. Amén. Hola. Qué alegría verles, hermano. El Señor les bendiga, hermano. Los quiero mucho. Me Muchas recuerdo bendiciones. mucho de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos Muchas estamos viendo si Dios bendiciones. lo permite. Vamos a Un subir besito y un abrazo. Cuídense. el video, lo vamos a estar Seguimos subiendo, así que ahí lo puede compartir. Un abrazo, ¿Sabes bendiciones. qué? Hay hermanos que no pudieron estar, hermano El- Gonzalito, El video y se va a grabar, quieren la se grabó. grabación de No hay problema. este. No hay ¿Ya? problema. Bendiciones. Va a estar ahí, Amén. va a estar pronto. Amén. Bendiciones. Ya, Chao, chao. gracias.